Un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del común. No, de la histeria. Por lo menos así lo fue en el siglo XIX. Bienvenidos a Histeria Histórica. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Valdés y hoy vamos a iniciar con una serie de 4 videos sobre la histeria. Este primer video quisiéramos que sirviera como introducción y lo vamos a dedicar a indagar qué es la histeria y a ver algunos temas relacionados con esta. Estudiar la histeria del siglo XIX desde la actualidad nos deja un sentimiento algo ambiguo, donde se combina la ternura, la sorna, el enojo y la curiosidad. Baste ver una breve revisión en Google sobre el tema y se verá que salen decenas, o no sé, cientos de artículos y videos sobre la histeria en el siglo XIX. Y pues en todos ellos nos da la impresión que los escritores, los analistas, tienen también estos mismos sentimientos. Como que si dijeran, ¿por qué estas personas, estos médicos tan serios, se ponen a escribir tantas tonterías sobre la mujer? Hasta los médicos se encuentran en esta situación de ambigüedad, ¿no? Los médicos modernos, claro está. Para algunos, la mayoría, la histeria no existe y prácticamente de hecho nunca existió. En la actualidad ya no existe el término histeria en los manuales médicos. Se trata más bien de ansiedad, depresión, bulimia, muchísimos trastornos mentales, ¿no?, que antes se englobaban en el término histeria. Para otros, pues la histeria sí existió en el siglo XIX, pero ahora ha desaparecido porque ya no hay casos clínicos que se presenten de esta forma, ¿no? Y ya una minoría pues intenta rescatar la histeria diciendo que esta sí existe, que todavía hay pacientes, pero que lo que está mal justamente es todo lo que los médicos decían alrededor de la histeria, que es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Sus síntomas eran muy variados. Iban desde espasmos musculares, contracturas, alucinaciones, falta de apetito, pérdida de la vista, pérdida del habla, en fin, eran prácticamente todos los síntomas que no tenían una explicación corporal. Todo lo que fuera mental se decía que era histeria. Y a esta histeria se le dio un origen sexual. Se consideraba que era una excitación de los órganos sexuales. ¿Por qué? Por el ambiente en general, ¿no? El ambiente citadino excitaba demasiado a las mujeres y esto hacía que su menstruación, su útero, todo esto sufriera irritación y pues esto les llevaba a la locura. Pero estos médicos aún fueron más allá y cualquier conducta que se saliera de los cánones indicados para una mujer pues también era un síntoma de histeria. Si una mujer no tenía marido, era histérica. Si una mujer tenía relaciones con otra mujer, era histérica. De hecho, hasta el mismo feminismo del siglo XIX, ya ven, cuando rompía ventanas y todo para llamar la atención, pues lo mismo, era un síntoma de histeria. Aquí lo importante es señalar que la histeria se utilizó como discurso para designar la debilidad de las mujeres, ¿no? La mujer es débil porque cualquier excitación la enferma. Y además también se utilizó para normar la conducta. Cualquier conducta que se saliera del canon normal, estaba enferma la mujer. Ahora, ¿por qué se le dio este carácter sexual a la histeria? Pues bueno, esta enfermedad no se inventó en el siglo XIX, ya viene desde la antigüedad. Galeno, Hipócrates, hasta Platón hablaron sobre ella. Y en esta época se decía que las mujeres se enfermaban porque su útero se movía del lugar y pues llegaba a tapar las vías respiratorias o a presionar el estómago causando dolores. Esta idea viene de que ellos consideraban que el útero era una especie de animal dentro de la mujer, cuyo único fin era la reproducción, entonces necesitaba y pedía el semen del hombre. Si no lo tenía, pues iba a buscar calor en otra parte del cuerpo. El tratamiento que se daba era pues poner cosas asquerosas, ¿no? Excremento, varias cosas sobre el lugar que se creía que estuviera el útero
Y por otra parte, pues poner cosas agradables como perfumes en la pelvis, ¿no? Para atraerlos a ese lugar. Pero ahora cabe preguntarnos, ¿por qué se escogió a la histeria en el siglo XIX como discurso para legitimar la inferioridad de la mujer? Pues creemos que se debe sobre todo a dos factores. En primer lugar, el cientificismo de la época, es decir, considerar que la ciencia es el ente dador de verdades, y por otro, pues la misoginia tradicional del siglo XIX y prácticamente de toda la historia de la humanidad, ¿no? Hasta nuestros días. Ejemplos de la misoginia decimonónica sobran, ¿no? Basta recordar la obra de Schopenhauer, El ensayo sobre las mujeres, donde nos la pinta como seres totalmente débiles, cuyo único fin es atrapar a un hombre para que las mantenga. Y también podemos ver en la política, ¿no? Cómo se les niegan todos sus derechos, no tienen derecho a votar, no tienen representación política, no pueden ser candidatas, lógicamente. Además de que, pues, ellas no pueden pedir el divorcio, ese se los tiene que otorgar a fuerzas el marido. Y tampoco tienen la patria potestad sobre sus hijos, ¿no? Prácticamente están sin derecho alguno. Y todo esto sustentado por el discurso histérico de que la mujer es débil, por lo tanto, debe de estar supeditada al hombre, ¿no? El hombre que es la fuerza. Por otra parte, desde el siglo XVIII, la ciencia se comenzó a convertir en el discurso dador de verdades, ¿no? Desplazando a la religión. Justamente cuando Nietzsche nos dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, se está refiriendo a este fenómeno. El hombre, desde la Ilustración, ha matado a Dios, ha quitado a Dios del centro del universo. Antes todo se explicaba por Dios. ¿Cuál es el fin del mundo? El que Dios quiera. ¿Por qué el hombre está en la tierra? Porque Dios lo quiso así. ¿Por qué el mundo es plano o redondo? Pues porque Dios le da este sentido. ¿Qué es la bondad? Lo que diga Dios. Pues el pensamiento ilustrado tiene como característica principal que está en contra de las autoridades y de la tradición. Durante toda la Edad Media, todas las ciencias se llevaban a cabo buscando las respuestas en la Biblia y en el filósofo, es decir, en Aristóteles, ¿no? En las autoridades y la tradición. Justamente la Ilustración vino a romper con eso y a decirle al hombre, sapere aude, como diría Kant, ¿no? Ten el valor de valerte por tu propia razón. Entonces están creando un mundo nuevo, ¿no? Con ideas nuevas. Justamente por eso es que los filósofos ilustrados, deciden escribir la enciclopedia, ¿no? Van a eliminar todo el conocimiento anterior y crear uno nuevo desde cero. Veamos solamente un ejemplo de cómo eran las cosas antes de la aparición del discurso de la histeria, ¿no? Tomemos como ejemplo a Rousseau en su libro Emilio o de la educación. Pues bueno, en este libro Rousseau pone a Emilio, el protagonista, como el hombre que tiene que llegar a ser bueno en este mundo corrupto, ¿no? En la sociedad corrupta. Y para hacerlo, pues bueno, tiene que ser educado desde pequeño en la libertad, en la curiosidad, velar por sus propios intereses, todas estas cuestiones. Pero cuando llegamos con Sofía, la mujer, pues esta está destinada a ser la esposa de Emilio, nada más, ¿no? Su papel es apoyar a su marido, consolarlo, educar a los hijos, pero al fin y al cabo su papel es estar en la casa. ¿Y cómo justifica Rousseau esta diferencia de papeles? Pues por el sexo, ¿no? Pero por el sexo así en la forma más ruda que hay. Nos dice que pues cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, el hombre tiene un papel activo, el hombre da y la mujer recibe. Entonces, pues bueno, de ahí dice que en la sociedad pues es lo mismo. La mujer es débil, por lo tanto recibe la autoridad del hombre, y el hombre es fuerte, por lo tanto ejerce su autoridad sobre la mujer. Pero el siglo XIX ya no estaba para estas visiones del mundo, ¿no? Aquí se tenía que sustentar con ciencia dura. Y pues, ¿cómo se sustentó? Pues con la medicina, ¿no? La medicina empezó a decir que la mujer era débil, y por eso se le daba histeria, y por lo tanto pues se convirtió en el discurso dominante del siglo XIX sobre este tema.
con lo que hemos visto hasta ahora, creo que podemos decir que pues la histeria no era meramente una enfermedad, ¿no? Era todo un fenómeno cultural en el que se conjuntaban muchísimas ideas fundamentales del siglo XIX y que además servía a su vez como base de la idea misógina de esta época. De la misma forma, creo que también podemos definir a la histeria como el eslabón del siglo XIX en la larga cadena de discursos misóginos que se han dado a través de toda la historia, ¿no? Para este caso hay que retomar el pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? Para Simone de Beauvoir, la mujer en la cultura occidental, bueno, y mundial prácticamente, ha sido considerada como el otro. Siempre que un grupo de personas intenta definirse a sí mismo, pone enfrente a el otro, ¿no? Para contrastarse con él. Pues en la sociedad la mujer es el otro y sobre todo la mujer es el sexo. El sexo es lo único que une al hombre con la mujer, ¿no? A este ser extraño con el hombre. Por lo tanto, pues ya saben, se dice el sexo débil, el sexo religioso, el bello sexo. Pues desde este punto de vista se explica por qué desde la antigüedad han existido discursos misóginos y también el por qué desde la antigüedad el sustento ha sido el sexo. ¿Por qué? Pues porque la mujer es el sexo para el hombre la ve en términos sexuales, por lo tanto todo lo que le sucede a la mujer pues va a tener que ver con el sexo, ¿no? Igualmente con Byung-Chul Han, él tiene la idea de que en la época posmoderna las enfermedades son más bien neurológicas, mientras que antes, en el siglo XX, el siglo XIX, las enfermedades eran infecciosas. El enemigo venía de fuera, el enemigo era el otro, mientras que en la posmodernidad el enemigo es uno mismo. Aquí, bueno, es interesante retomar esta idea, ya viendo lo de Simone de Beauvoir, pues la mujer es considerada como lo otro, ¿no? Por lo tanto, sus enfermedades también pues son neurológicas, son causadas por ella misma porque ella misma es lo otro. Y pues bueno, esto explicaría a muy grandes rasgos la visión que se tiene en el siglo XIX sobre la histeria. Y pues solamente resumiendo, podemos decir que la histeria era muchísimo más que una enfermedad, era todo un fenómeno cultural y que también era el eslabón del siglo XIX de los múltiples discursos misóginos que se han dado a través de la historia. Para más vídeos sobre histeria e historia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima y cuidado con los masajes pélvicos.